Amigos de Entérese, a 5 años de la pandemia COVID-19, queda claro que el mundo la atendió pésimamente y México aún peor. Lo grave es que hoy el país no está preparado para enfrentar una situación como esa, simplemente porque con descuido y negligencia no ha diseñado un plan de respuesta a pesar de la amarga tragedia sufrida. La Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, al concluir esta oficialmente, emitió el informe Aprender para no repetir, en el que validaban 3 razones para comprender el fracaso del país en su reacción a la pandemia: la centralización y personalización de las decisiones, la permanente subestimación de la gravedad de la enfermedad y la política de austeridad. 2 factores influyeron en el elevado número de contagios y exceso de mortalidad registrada en el país, calculada en más de 800,000 decesos, siendo una de las más altas del mundo: los estructurales y los que representaron las malas decisiones tomadas por las autoridades. Fueron 2 los personajes que centralizaron y personalizaron las malas decisiones y que merecen el título absoluto de culpabilidad en el genocidio más grande que el México moderno ha sufrido a consecuencia no bélica: Andrés Manuel López Obrador y Hugo López-Gatell Ramírez. Hugo López-Gatell renunció a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y se registró como candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, perdió en la encuesta de Morena y actualmente no tiene un papel definido en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La incompetencia, cuando tiene autoridad, es suficiente para dejar al descubierto un aspecto inquietante de la falibilidad humana, donde las personas con poca habilidad tienden a subestimar sus capacidades y son ineptos de reconocerlo. En México se demostró una condición más peligrosa: que el sistema sobreestimó a quien no estaba debidamente capacitado, aunque tenía fama, estatus, poder y la bendición macuspana. El pueblo no muere solo cuando el corazón falla o el COVID asfixia. Empieza a morir cuando pone su destino en manos que no están preparadas para sostenerlo. Lo peor del pueblo es que hace caso a quien engañosamente dispone a esas manos como redentoras. Y hoy prevalece el olvido del genocidio de más de 800,000 personas durante la pandemia, la mayoría fallecidas por negligencia política, no médica, fallecidas por caprichos presidenciales, no por incapacidades del personal médico. Muchos médicos, médicas, enfermeras y enfermeros arriesgaron su vida en el rescate de los contagiados. Urge que el gobierno federal demuestre estar preparado para enfrentar cualquier brote epidemiológico. Desde el 2023 se han registrado brotes de paludismo y tosferina en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. En este año 2025 han surgido otros más, lo cual indica que no se ha priorizado el desarrollo y la producción de vacunas contra patógenos conocidos de alto riesgo. Este martes falleció una niña en Sonora a causa de influenza aviar, enfermedad infecciosa virulenta, que en su resurgimiento, según López Obrador, había sido erradicada. En diciembre de 2021, el secretario general de la ONU dijo que el COVID-19 no sería la última pandemia a la que deba enfrentarse el mundo. Pidió trabajar desde ese momento en la preparación ante nuevos brotes infecciosos, aunque se siguiera respondiendo al coronavirus. México no lo hizo con formalidad. Continuó en la preparación de la vacuna azteca, que tenía el 50% de efectividad que otras tienen. A 5 años del más grave sufrimiento padecido por México, ¿quién responde por los miles de vidas que se sacrificaron por la negligente
orate y genocida política pública de salud, ideada y liderada por dos personajes que siguen libres y contentos? ¿En dónde están aquellos que los denunciaron y hoy los dejan en el gozo de la impunidad? Estoy seguro que, con el consumo masivo que tuve de ivermectina, que recetó contra el COVID-19 el satánico doctor López-Gatell, nunca tendré piojos. Amigos, la semana tiene 7 días y gracias a Dios es viernes. Bien, gracias a nuestro compañero Eduardo Cinta. Mire, si hubo varias cosas muy negativas, por supuesto, dentro de la estrategia de la pandemia, que es un asunto mundial, a todos tomó por sorpresa, cada país iba tomando sus decisiones. Sí es realidad que Andrés Manuel López Obrador no le dio en un principio la importancia debida, cuando el mundo ya estaba prácticamente refugiado. México se negaba a dar ese paso que al final del camino pues tuvo que llegar y significó un daño económico, insisto, no solamente a México, sino a nivel global. Yo creo que esa fue la primera parte que el reclamo se fue sobre la figura presidencial. En segundo, la vocería de López-Gatell, que en un principio era visto como el Superman, ¿no? Porque así fue visto, conforme las cifras iban aumentando y las explicaciones que no tenían sinceramente nada de soporte científico, eran demasiado superficiales, pues lo fueron llevando inclusive a llamarlo el Doctor Muerte, ¿no? Y después su afán político pues terminó de enterrarlo prácticamente, esto de competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y en medio de todo esto hubo otro tipo de errores, uno de ellos muy grave, no encuentro ahora el protocolo, pero hubo una propuesta de un médico, se dice investigador, que la vacuna en medio de la crisis debiera de privilegiarse para las personas que promediarían más años de existencia, es decir, tendrían más oportunidades de supervivencia y de aportación al mundo. Y en México dice, debemos de privilegiar a los jóvenes por sobre los adultos mayores que ya tienen una menor expectativa de vida. Esto fue criticado, pero en verdad hasta que tuvo el médico que obviamente retirar de manera inmediata este protocolo que proponía, que se calificó inclusive como, pues yo no sé, ni como una locura, ¿no? Una locura pensar en que lejos de privilegiar a nuestros adultos mayores, de protegerlos como la primera junto con los infantes, ahora dices, como ya vivieron, que pasen al siguiente mundo y déjenos vivir, casi pensando en una limpieza a costa de una pandemia. Y en otros momentos, los abusos, como sucedió en la figura de Cuauhtémoc Blanco Bravo, que montó un hospital movible tipo de China, ¿no? Como lo que hizo China, lo montó en la cancha del Estadio Centenario. ¿Para qué? Para hacer un spot diciendo que Morelos estaba listo para atender las vacunas del COVID, y ese hospital, que yo no sé cuánto haya costado su montaje, nunca más se le volvió a ver. Ese era Cuauhtémoc Blanco Bravo.